Soy Andrea de Saltillo, Coahuila, y te quiero contar mi historia. Hace 2 o 3 años estuve trabajando para una empresa de control de calidad. Mi trabajo consistía en revisar los contenedores que tenían las piezas retrabajadas por los operadores de cualquier empresa. Siempre andábamos de empresa en empresa y había ocasiones en las que nos tocaba trabajar en las bodegas de las fábricas. La mayoría de las veces nos tocaba dentro de la planta con los operadores. Ahí se hacía el chismecito rico y nunca faltaban las historias de terror. Que si se aparecía una niña en los baños, que si veían a un niño corriendo por los pasillos de la fábrica, que a fulano lo espantaron en el baño o que a tal persona hacía brujería. Ya sabes, lo de siempre. Había una planta en la que nos tocaban 3 días con los operadores y 3 días en una bodega. Y en el primer día en el que me tocó trabajar en la bodega de esta planta, fue cuando todo esto me sucedió. Verás, a mí siempre me tocaba en el turno de noche. Siempre lo pedí así porque en el día tengo que cuidar a mis hijos. Platicando con la gente de esa empresa, a la que no quiero nombrar para no meterme en problemas, me decían que lo mejor era que dejara este empleo, porque a partir del miércoles mi vida iba a cambiar. Según decían que en esa bodega pasaban cosas raras. La gente contaba que ahí se escuchaban risas o que te movían las cosas del lugar en la que las dejabas. Pero lo peor de todo era la sensación de ser observado todo el tiempo. Me hubiera gustado hacer caso a la advertencia de la gente, pero pues la necesidad y la pobreza me hizo sacar fuerzas de quién sabe dónde. La bodega se encontraba en medio de la nada. No había fábricas o casas cerca, más que puro monte. Era una bodega muy larga y no había suficiente iluminación más que una sola lámpara para alusar la parte en donde se encontraban las piezas a revisar. Era algo realmente estresante y escalofriante. Al llegar a la bodega, noté que en la caseta de vigilancia estaba con las luces apagadas. Pero la luz de la luna dejaba ver que en el interior de la misma estaba un vigilante, que no nos quitaba la mirada. Mi supervisor solo le hizo una señal con la mano y seguimos nuestro camino para meternos a esa bodega. Ese vigilante no me dio buena espina, pero no le di importancia. Llegamos a las bodegas y al entrar se empezó a sentir un ambiente muy pesado, algo muy tenso. Era una vibra muy fuerte. De inmediato sentimos que alguien nos estaba mirando. Las miradas se sentían como desde las ventanas que estaban en la parte de arriba, casi cerca del techo de la bodega, a unos 6 o 7 metros de altura. Mi supervisor y yo tuvimos que recorrer un pasillo de unos 30 metros aproximadamente, alusándonos solo con las linternas de nuestros celulares, y en todo camino no se dejaba de sentir esas miradas tan fuertes. Encendimos la luz de la bodega y regresamos por ese mismo pasillo a la parte en la que nos pondríamos a revisar los contenedores. Apenas había pasado una hora y el ambiente estaba demasiado pesado. Ya estábamos demasiado cansados y no sabíamos por qué, si el trabajo era solo de inspeccionar visualmente unas cuantas piezas. A las 2 horas decidimos parar un poco para descansar y empezamos a platicar de cosas, de cualquier tema para liberar un poco la tensión del ambiente. Al levantar la mirada, algo me llamó mucho la atención. Era la luz reflejada en un chaleco, de esos de los que usa el personal de mantenimiento, con unas bandas reflectantes. Le pregunté a mi supervisor si sabía si alguien más aparte de nosotros había entrado a la bodega. Él me dijo que solo estábamos él y yo. Aparte nosotros estábamos cerca de la entrada. No había manera de que alguien pudiera meterse a ese lugar sin que nosotros nos diéramos cuenta. De inmediato pensé que esa cosa ya estaba ahí desde antes de que nosotros entráramos, lo que se me hizo más aterrador, ya que mi supervisor abrió esa puerta y la puerta de la bodega tenía llave. No había manera de que alguien estuviera ahí adentro. Mi supervisor, a modo de broma, le gritó y lo invitó a platicar con nosotros, pero solo vimos cómo esa cosa se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad de la bodega. Yo le pedí a mi supervisor que nos fuéramos mejor. Tenía demasiado miedo, estaba demasiado cansada y estresada, pero él me dijo que teníamos que sacar ese trabajo. A los 5 minutos de ver eso, escuchamos a lo lejos cómo se cayó algo pesado, como un fierro grande. No pude evitar saltar del susto. Incluso derramé unas cuantas lágrimas. Sentí ganas de vomitar y un escalofrío tan horrible que, nada más de recordarlo, se me eriza la piel de nuevo. El ambiente ya estaba demasiado tenso. Yo ya no quería estar más en esa bodega. Ni siquiera podía hacer bien mi trabajo. Pero eso no es nada a comparación de lo siguiente que te voy a platicar. Después de que se escuchó ese ruido, uno de los vigilantes entró a ver qué había pasado. Sentimos un poco de alivio al ver a alguien más con nosotros. Nos preguntó que si sabíamos qué había pasado, y nos hizo una pregunta muy escalofriante. Nos preguntó por la otra persona que se encontraba con nosotros. Le dijimos que solo éramos nosotros dos, mi supervisor y yo, pero él insistía en que éramos tres.
Nos dijo que mejor nos fuéramos y pues le tuvimos que hacer caso. Pero antes de eso nos mostró en los videos de vigilancia. Y efectivamente siempre hubo una persona más ahí con nosotros. Estaba parada detrás de mí todo el tiempo. Hacía unos movimientos muy raros y a veces jugaba con mi cabello. Y ahora que lo recuerdo, yo creí que era el viento, lo que no tiene ninguna lógica porque estábamos en un lugar completamente cerrado. Y eso no es lo peor de la historia. Después de todo esto, decidimos regresar al otro día, ya cuando hubiera un poco de luz. No queríamos, pero teníamos que hacerlo. Yo, en forma de agradecimiento, le llevé algo de comer al vigilante que estuvo con nosotros esa noche tan horrible. Pero él no estaba. Preguntamos por ese vigilante y el otro vigilante nos dijo que ahí no trabajaba nadie más que él. Le dijimos que hasta nos mostró las cámaras para ver que estuvimos con algo que no es de este mundo. Pero el otro vigilante, asombrado, nos mostró que a la caseta de vigilancia solo entramos mi supervisor y yo. Le platicamos toda la historia y le describimos al vigilante que nos ayudó. Su cara de asombro, de espanto o preocupación me pusieron un poco tensa, y lo que me dijo me hizo llorar, pues nos contó que ese señor ya tenía varios años que se había ido con Diosito, y que lo que nos ayudó había sido tal vez un fantasma. Estuve un buen tiempo con medicamentos para la presión y por la ansiedad que me causó ese suceso, y me atrevo a decir que es lo más horrible que he vivido en toda mi existencia. Espero que me leas y... La mujer de blanco de Saltillo. Las leyendas urbanas que se cuentan en México son muchas. Algunas son tan mencionadas, incluso, hay miles de testigos que los hechos paranormales existen. Un claro ejemplo es la que se cuenta de la mujer de blanco de Saltillo. Una mujer, que según traileros y conductores en general, se les aparece en cierto tramo del camino. Los operadores de traileres aseguran en la carretera Monterrey-Saltillo, en una de las subidas, en la que por cierto, las unidades bajan la velocidad por las pendientes, una mujer pide que la lleven, que va a su casa, en un ranchito que se aprecia muy poco por la falta de luz. Los operadores de tráiler dicen que tras darle un aventón a la mujer, de la que aseguran viste de blanco, camina por una brecha rumbo a un rancho. Según mencionan, cuando vuelven a pasar por ahí y se dirigen al ranchito para preguntar por la mujer, salía un hombre y les decía que era su hija, pero que había dejado el mundo años atrás, que al parecer había sido un accidente en la carretera. Hay quienes aseguran que se aparece en la carretera a la altura del pueblo Casablanca, pero no solo a los traileros, sino también a personas que viajan en otros vehículos y que van solos, como un hombre, que asegura que tras orillarse para hacer del baño, de pronto una mujer ya estaba sentada en su camioneta, solo le pidió que la llevara a Saltillo, pero solo eso dijo, mientras su mirada era hacia el frente. Kilómetros más adelante, la mujer le pidió al hombre que la bajara en medio de la carretera. Bajó y corrió hacia el monte, el hombre la siguió y luego de varios metros ya no la vio, solo estaba un panteón. Se regresó a su camioneta con un buen susto, y desde entonces ya no se para en la carretera. Hay otros traileros que aseguran que no la han visto sobre la carretera, solo de un momento a otro ya está en el asiento del copiloto. Esta es una leyenda muy popular que se repite en varias carreteras de México, pero al parecer todas tienen en común que la mujer aparece en el asiento de los copilotos. Comenta si tienes alguna experiencia, o conoces a alguien que le pasó algo parecido en la carretera.